El dinero llega, el dinero se va. Entra en tu cuenta con la promesa silenciosa de alivio y, sin embargo, muchas veces desaparece como agua entre los dedos. No porque seas débil, ni porque la vida te haya condenado a la escasez, sino porque el dinero cuando no está gobernado se convierte en un viento que empuja tu ánimo, tu atención y tus decisiones. Hoy, casi todo está diseñado para que no pienses, para que reacciones. Un clic, una oferta que caduca, un solo por hoy, un pago aplazado que te hace creer que el precio no existe. Y mientras tanto, algo más caro que cualquier compra se filtra sin ruido. Tu serenidad. Hay una verdad incómoda que nadie quiere pronunciar cuando habla de finanzas. No es la cifra la que te esclaviza, es la dependencia. No es el salario el que te da dignidad, es la templanza. Puedes ganar más y seguir viviendo con el corazón apretado. Puedes tener más y dormir peor. Puedes rodearte de objetos y sentirte, aún así, vacío. Porque el problema no nace en el bolsillo. Nace en el juicio. Nace en esa parte de ti que interpreta el mundo y decide, a cada instante, qué es necesario, qué es urgente, qué es merecido, qué es intolerable. Y si tu juicio está sometido al deseo, tu dinero no será herramienta, será amo. Mira con honestidad el movimiento de tu mente cuando piensas en dinero. No pienses en lo que deberías sentir, sino en lo que sientes de verdad. Hay ansiedad, y debajo de la ansiedad, miedo. Miedo a no ser suficiente. Miedo a quedarte atrás. Miedo a no parecer exitoso. El dinero se convierte entonces en un lenguaje para negociar con ese miedo. Compras para silenciarlo. Gastas para anestesiarlo. Te endeudas para mantener una imagen que no te sostiene por dentro. Y cada paso que das para sentirte mejor, te deja un poco más lejos de la libertad que dices buscar. La mayoría de las personas no desean dinero. Desean seguridad. Desean respeto. Desean control. Desean calma. Pero confunden el símbolo con la sustancia. Confunden el número con la paz. Confunden el aplauso con la valía. Y al hacerlo, entregan su vida a una carrera que no se termina nunca, porque el deseo, si no se educa, no conoce el basta. Hoy quieres un nivel, mañana lo llamas normal. Hoy te ilusiona una compra. Mañana te acostumbras y vuelves a sentir el mismo vacío, solo que con más cosas alrededor. Esa es la trampa. No te faltan objetos, te falta límite. Y aquí empieza el giro. La filosofía estoica no te pide que odies el dinero, ni que huyas de él como si fuese impuro. El dinero no es ni bueno ni malo. Es indiferente, como el viento o la lluvia. Lo que importa es cómo lo usas y, sobre todo, qué haces con tu mente cuando lo tienes o cuando te falta. El dinero puede ser un sirviente útil o un tirano implacable. Puede ayudarte a cuidar a los tuyos o puede hacerte olvidar quién eres. Puede facilitar la virtud o puede alimentar la vanidad. La diferencia no está en el billete. Está en tu dominio interior. Pero yo necesito más. Te dirá tu impulso. Y en parte, es cierto. Hay necesidades reales. Comer, vivir, protegerte, pagar lo básico. Sería ingenuo negar eso. Sin embargo, lo que arruina a la mayoría no es la necesidad. Es el exceso disfrazado de necesidad. Es el capricho vestido con traje serio. Es la comparación convertida en motivación. Es el deseo de parecer convertido en derecho. Y cuando dejas que esa ficción dirija tu vida, tu energía se fuga. No solo el dinero, tu tiempo, tu atención, tu poder de elección. Por eso, antes de hablar de inversiones, de presupuestos, de ingresos y de estrategias, hay que hablar de una palabra que casi nadie asocia con riqueza, pero que es su núcleo más sólido. Templanza. La templanza no es privación, es soberanía. No es decir no por castigo, es decir sí a lo que importa. Es la capacidad de poner un límite sin resentimiento, de renunciar a lo superfluo sin sentirte inferior, de comprar sin ser comprado, de usar sin ser usado. La templanza es el músculo que te devuelve el mando cuando el mundo intenta arrebatártelo. Observa cómo te venden el sueño moderno.
Si tienes esto, serás alguien. Si te vistes así, te respetarán. Si viajas aquí, tu vida valdrá más. Es una religión sin dioses y con muchos altares, pantallas, escaparates, comparaciones. Y lo más peligroso es que no te obliga con violencia, te seduce. Te promete identidad a cambio de consumo. Te ofrece pertenencia a cambio de deuda. Te da una emoción rápida y te cobra con intereses invisibles. Estrés, culpa, dependencia, una sensación persistente de estar corriendo detrás de algo que siempre se mueve. La libertad, en cambio, es silenciosa. No hace ruido. No se exhibe. La libertad es despertar y no sentir pánico al mirar la cuenta. Es comprar algo porque lo eliges, no porque te empuja una herida. Es rechazar una tentación y caminar con la cabeza alta, sin necesidad de justificarte. Es vivir por principios, no por impulsos. Y eso se entrena, se construye, se decide. De aquí en adelante, este viaje no será una lista de trucos financieros para sentirte poderoso por una semana. Será un entrenamiento de carácter para que tu relación con el dinero deje de ser una guerra. Vamos a hablar de reglas no como cadenas sino como líneas de defensa. Reglas para que tu dinero trabaje para ti y no contra ti. Reglas para que el placer no te gobierne. Para que la comparación no te robe. Para que la prisa no te estafe. Para que la deuda no te convierta en alguien que se traiciona. Y lo primero que debes grabarte, como quien graba una máxima en piedra, es esto: el dinero no te hace libre. La libertad nace cuando no necesitas demostrar nada, cuando tu paz no depende de una cifra, cuando tu vida no está a merced de un antojo. Cuando puedes decir, con serenidad, que tienes lo suficiente para vivir con dignidad y que lo que persigues no es más ruido, sino más rectitud. Porque al final, la riqueza que no puede perderse no se guarda en una cuenta, se guarda en el alma entrenada. Ese es el punto de partida. No el dinero, sino tú. No la cantidad, sino el carácter. No la apariencia, sino la templanza. Si dominas esto, todo lo demás será construcción. Si no lo dominas, todo lo demás será maquillaje. Y tú no has venido aquí a maquillarte la vida, has venido a sostenerla, a gobernarla, a volverla firme, como piedra. Cuando el ruido del mundo se apaga un instante, aparece una escena que casi nadie observa. La mente negociando consigo misma. Me lo merezco. Lo necesito. Si no lo tengo, me quedaré atrás. Ese diálogo interior es más determinante que cualquier nómina. Porque es ahí donde se decide qué significa riqueza para ti. Y si no corriges esa definición, todo lo que hagas después, ahorrar, invertir, trabajar más horas, será como llenar un vaso sin fondo. Por eso, antes de hablar de técnicas, hay que ajustar el concepto. No porque las cifras no importen, sino porque sin claridad interior las cifras se convierten en un nuevo motivo de inquietud. La riqueza, vista con ojos rectos, no es la acumulación. Es la capacidad de vivir bien con lo que basta. No se mide por cuánto entra, sino por cuánto controlas. Hay personas que ganan mucho y están encadenadas a un estilo de vida que no pueden sostener sin ansiedad, a una imagen que no pueden abandonar sin miedo, a un ritmo de consumo que les exige seguir corriendo. Y hay personas con menos que respiran más, porque han conquistado algo que no aparece en el extracto bancario: la sobriedad de la mente. En la tradición estoica, la verdadera abundancia es la disminución de la dependencia. Cuanto menos necesitas para sostener tu dignidad, más libre eres. Porque la libertad no consiste en obtener todo lo que deseas, sino en no ser arrastrado por deseos que no terminan. Aquí nace la primera regla de esta parte: riqueza real es poca dependencia. No se trata de idealizar la carencia ni de convertir la austeridad en espectáculo. Se trata de ver, con honestidad, cuántas cosas llamas necesarias, cuando en realidad son solo hábitos, impulsos o comparaciones. El mundo moderno ha perfeccionado un arte: convertir lo opcional en imprescindible. Un modelo nuevo se vuelve básico. Un servicio extra se vuelve normal. Un capricho se vuelve salud mental. Y sin darte cuenta, tu vida se llena de condiciones
Estaré bien cuando. Seré feliz si. Cada condición es una cuerda. Y un día descubres que, aunque tengas mucho, no puedes moverte sin tirones. La independencia, en cambio, no significa vivir sin placer, sino vivir sin servidumbre. Poder disfrutar sin necesitar. Poder renunciar sin derrumbarse. Poder decir, basta y sentir orgullo. No frustración. Esa fuerza interior no te la da un aumento de sueldo, te la da un criterio claro. Y el criterio se entrena cuando aprendes a distinguir entre lo que te sostiene y lo que te distrae. Entre lo que mejora tu vida y lo que solo adorna tu inseguridad. La segunda regla surge como una espada limpia: no confundas el precio con el valor. El precio es lo que pagas, el valor es lo que te queda. El precio se ve, el valor se siente en el tiempo. Puedes pagar barato y salir caro. Puedes pagar caro y salir barato. Un objeto puede costar poco y consumir tus horas, tu paz, tu autoestima. Puede ser una ganga y, sin embargo, una fuga constante, de dinero, de atención, de claridad. Y al revés, algo puede parecer caro y, no obstante, devolverlo todo multiplicado en serenidad. Salud, aprendizaje, tiempo. El problema es que el precio grita y el valor susurra. Y la mayoría vive escuchando gritos. Piensa en cuántas compras nacen de un impulso breve y terminan siendo un peso largo. No es solo el dinero. Es el espacio ocupado, la culpa, el desorden, la necesidad de amortizarlo para no sentirte ingenuo. Piensa en las suscripciones que olvidas, en los gastos pequeños que se vuelven grandes por repetición, en esa sensación de que siempre falta algo por completar. El mercado no vende productos. Vende promesas de identidad. Vende la idea de que con un objeto se arregla una sensación. Y ahí, justo ahí, el estoicismo te pide una pausa. No para juzgarte, sino para verte. Cuando aprendes a separar valor de precio, cambian tus elecciones. Empiezas a mirar lo que compras como si fuera tiempo materializado. Porque el dinero, al final, es tiempo y energía convertidos en papel o números. Cada euro que gastas es una fracción de vida que ya no vuelve. Y cuando lo entiendes, gastar sin intención deja de parecer normal. Se vuelve un acto demasiado serio como para hacerlo por inercia. No por moralismo, sino por respeto a ti mismo. La claridad trae una consecuencia práctica: dejas de perseguir un más abstracto y empiezas a buscar un mejor concreto. Mejor descanso. Mejor salud. Mejor tranquilidad. Mejor relación con tu trabajo. Mejor capacidad de decir no a lo que te compra el ánimo. Y aquí hay un giro poderoso: cuanto más te centras en el valor, menos te seduce el brillo. La ostentación pierde su encanto cuando comprendes que lo llamativo muchas veces es solo ruido caro. Y que la dignidad no necesita etiquetas. Esta forma de ver el dinero no es fría. Es profundamente humana. Porque protege lo más humano. Tu temple. En una sociedad que te empuja a medir tu valía por lo visible, elegir por valor es un acto de resistencia. Es decidir que tu vida no será una vitrina. Es negarte a vivir para impresionar a personas que, en el fondo, están tan perdidas como tú cuando te comparas. Es entender que la mirada ajena cambia como el viento, pero tu conciencia te acompaña cada noche cuando apagas la luz. Desde esta perspectiva, la pregunta esencial no es cuánto cuesta, sino ¿qué me exige? ¿Me exige más horas de trabajo que odio? ¿Me exige más estrés? ¿Me exige aparentar? ¿Me exige mantener una imagen? ¿Me exige depender de algo externo para sentirme suficiente? Si la respuesta es sí, quizá no sea una compra, sino un contrato de servidumbre, y ningún descuento compensa eso. Al redefinir la riqueza, también cambias tu relación con el éxito. El éxito deja de ser una carrera contra otros, y se convierte en coherencia contigo. Te vuelves más difícil de manipular, porque ya no reaccionas a cada estímulo. Te vuelves más estable, porque tus deseos tienen límites. Y esa estabilidad, aunque no se vea en una foto, es la base de toda prosperidad duradera.
porque la prosperidad que depende de la excitación se desmorona cuando llega la rutina. En cambio, la prosperidad que nace de la templanza crece incluso en días grises. No hay nada más elegante que una persona que no necesita exagerar, que puede entrar en un lugar sin competir, que puede tener dinero sin idolatrarlo y no tenerlo sin humillarse. Esa elegancia no se compra, se cultiva. Y se nota en lo más pequeño, en cómo decides, en cómo esperas, en cómo renuncias. Ahí está el verdadero lujo, no el objeto, sino el dominio. A partir de aquí, todo lo que viene se apoya en estas dos reglas como en columnas. Si riqueza es poca dependencia, empezarás a recortar lo que te ata. Si valor pesa más que precio, empezarás a elegir lo que te construye. No con prisa, no con culpa, no con rigidez, sino con lucidez. Porque el objetivo no es convertirte en alguien que se niega a vivir. Es convertirte en alguien que vive sin ser arrastrado. Y cuando esa lucidez se instala, ocurre algo casi milagroso. El dinero deja de ser un tema emocional para convertirse en una herramienta tranquila. Ya no lo miras con hambre ni con vergüenza. Lo miras como lo que es. Un medio. Un medio al servicio de una vida bien conducida. En ese instante, sin fanfarrias, empiezas a ser rico de la única manera que importa, siendo dueño de ti. La templanza no es una palabra antigua, es una tecnología interior. Es el sistema inmunitario del alma frente a un mundo que vive de tus impulsos. A cada paso te ofrecen una salida rápida, un placer inmediato para calmar una incomodidad profunda. Y como esa incomodidad no se resuelve con objetos, vuelves a comprar, vuelves a consumir, vuelves a justificarte. Así se construye una vida sin pausa. No por falta de dinero, sino por falta de freno. En este punto, la filosofía estoica no te propone una guerra contra el disfrute, sino una alianza con tu claridad, porque la vida buena no necesita excesos, necesita dirección. Hay una realidad que conviene mirar sin dramatismos. El deseo, si no se educa, no se detiene. No porque sea malvado, sino porque funciona por expansión. Hoy te promete satisfacción. Mañana exige continuidad. Hoy te susurra solo una vez. Mañana convierte esa vez en norma. El deseo no es un enemigo, pero sí, es un animal de fuerza bruta. Tira hacia lo que le alivia en el instante, aunque te endeude en el largo plazo. Si no le pones un marco, él te lo pondrá a ti. Y entonces, el dinero deja de ser un recurso para vivir y se convierte en combustible para una rueda que no para. Por eso, la primera disciplina de esta parte consiste en establecer límites conscientes. No límites impuestos desde la culpa, sino límites nacidos del respeto. El respeto por tu futuro, por tu descanso, por tu concentración, por tu dignidad. Un límite es una declaración. Yo decido. Y esa frase, sencilla y casi invisible, te devuelve algo que el consumo te roba poco a poco. El poder de elegir sin prisa. Porque la prisa es la puerta por la que entra la manipulación. Cuando estás acelerado, compras más. Cuando te sientes presionado, cedes más. Cuando el mundo logra que reacciones, has perdido la partida antes de empezar. La templanza te entrena para hacer lo contrario, para crear una pausa entre estímulo y respuesta. Esa pausa es oro. Es el espacio donde recuperas el mando. La publicidad no puede entrar ahí. La comparación no puede gritar ahí. El miedo no puede arrastrarte ahí. En ese segundo de lucidez, miras lo que deseas y lo pesas. No por el precio, sino por el coste oculto. No por la emoción, sino por la consecuencia. Y poco a poco, el impulso deja de ser un tirano y se convierte en un mensajero, al que escuchas sin obedecer automáticamente. La segunda disciplina es reconocer la inflación del estilo de vida, esa trampa que se disfraza de progreso. Cuando sube el ingreso, sube el nivel y con él sube la exigencia. Lo que antes era un lujo se convierte en mínimo. Lo que antes te ilusionaba se vuelve normal. Y lo normal, rápidamente, se vuelve insuficiente. Este mecanismo no se detiene solo. Es como una casa que crece hacia afuera mientras el cimiento interior se queda igual. Por fuera más grande,
por dentro, más frágil. Y cuando llega un imprevisto, el edificio tiembla. La inflación del estilo de vida no siempre se manifiesta en grandes caprichos, a menudo vive en pequeños permisos constantes. Más delivery, más extras, más comodidad comprada con deuda o con estrés. Y lo peligroso es que se justifica con una frase muy convincente. Me lo he ganado. A veces es verdad. Pero, con frecuencia, esa frase es una coartada para no mirar una pregunta más honesta. ¿Esto me construye o me acostumbra? Porque hay hábitos que, una vez instalados, no solo cuestan dinero, cuestan libertad. Te obligan a seguir generando lo mismo o más, no por ambición sana, sino por miedo a bajar. Y vivir con miedo a bajar es vivir encadenado. La templanza te enseña a celebrar el progreso sin convertirlo en un agujero, a mejorar tu vida sin inflarla, a elevar la calidad sin inflar las expectativas. Esa es una destreza rara, subir sin volverte dependiente, ganar más sin perder la paz. Y se logra con una decisión silenciosa. No convertir cada aumento en un aumento de gasto. No traducir cada mejora en un compromiso nuevo. Dejar que el crecimiento también se refleje en calma, en margen, en un colchón que te permita respirar. Porque el lujo más real es el margen. Poder decir no a lo que te drena. Hay personas que piensan que la austeridad es una jaula. Y es cierto, si la haces desde la rigidez y el castigo, se vuelve insoportable. Pero la templanza no es una jaula. Es un timón. No te quita el placer. Lo ordena. No te apaga la vida, la limpia de exceso. No te obliga a renunciar por renunciar, te ayuda a elegir el placer que no te destruye. Porque hay placeres que, tras el brillo, dejan una resaca larga. Y hay placeres que te fortalecen. Cuidar tu cuerpo, cultivar una habilidad, compartir con los tuyos, descansar de verdad, caminar sin pantalla, trabajar con enfoque. Esos placeres no necesitan compra impulsiva. Necesitan presencia. En este punto, aparece un criterio práctico y poderoso. Si algo te domina, te empobrece. Te empobrece aunque lo puedas pagar. Te empobrece porque reduce tu autonomía. Si cada semana necesitas una recompensa material para tolerar tu vida, el problema no es la recompensa. Es la vida que estás tolerando. Si cada día necesitas estímulos para sentirte vivo, quizá estés evitando sentir lo que deberías atender. Y el dinero, usado como anestesia, se vuelve una herramienta de evasión. La templanza corta esa evasión con una pregunta interna, directa y serena. ¿Qué estoy intentando evitar? La respuesta rara vez es, me falta un objeto. Suele ser, me falta descanso, me falta dirección, me falta afecto, me falta propósito, me falta un límite. La templanza no juzga esa carencia, la ilumina. Y al iluminarla, te permite resolverla donde se resuelve. En tus decisiones, no en tus compras. También hay un aspecto de la templanza que pocos mencionan. Te devuelve el orgullo limpio. No el orgullo que presume, sino el orgullo de no traicionarte. El orgullo de mantener una promesa pequeña. El orgullo de resistir una tentación que, ayer, te habría arrastrado. Ese orgullo es un salario interior, y cuando lo sientes, ya no necesitas tanto la validación externa. Dejas de comprar para llenar un hueco, porque el hueco empieza a llenarse con carácter. La vida no se vuelve más pobre cuando limitas el exceso, se vuelve más tuya. Y esa propiedad de tu vida es la base de cualquier orden financiero. Porque el desorden económico suele ser una consecuencia, no una causa. Es la consecuencia de una mente dispersa, de un deseo sin freno, de una identidad apoyada en lo visible. Si corriges eso, el dinero se alinea. Si no lo corriges, el dinero se desangra, por mucho que entre. Así que la templanza no es una virtud decorativa, es una armadura. Es la capacidad de resistir la prisa, el brillo y la comparación. Es el arte de mejorar sin inflarte. Es la fuerza de vivir con menos ruido para tener más vida. Y cuando esa fuerza se vuelve hábito, ocurre algo extraordinario. Ya no dependes de grandes gestos para estar bien. Te basta con gobernarte en lo pequeño.
Y gobernarte en lo pequeño es, al final, gobernarte en todo. Con esa templanza activa, estás listo para el siguiente paso. Mirar de frente las cadenas más comunes y más aceptadas, esas que muchos llaman normalidad y que, en realidad, son una factura permanente sobre tu futuro. Porque no hay libertad sin límites, y no hay límites sin coraje. Y el coraje, en el terreno del dinero, empieza por dejar de vivir como si cada deseo mereciera obediencia. Hay cadenas que no se ven porque brillan. No suenan como barrotes, suenan como notificaciones. No huelen a hierro, huelen a novedad. Y sin embargo, aprietan igual. La deuda, cuando nace del impulso y no de la razón, es una promesa firmada con tu yo futuro. Es una firma silenciosa que dice: mañana trabajarás para pagar lo que hoy te hizo sentir algo. La mayoría no se da cuenta del momento exacto en que empieza a perder libertad. Porque no ocurre con dramatismo. Ocurre con normalidad. Una cuota pequeña, un no pasa nada. Un ya lo iré viendo. Y de pronto, el mes deja de ser un espacio abierto, y se convierte en un pasillo estrecho donde todo está comprometido. El mundo moderno ha refinado una forma elegante de esclavitud: permitirte disfrutar ahora y cobrarte después, con paciencia. La deuda no te ataca, te seduce. Te ofrece una vida adelantada, como si el tiempo pudiera doblarse sin consecuencias. Te hace creer que has ganado algo, cuando en realidad has hipotecado margen. Y el margen es la verdadera riqueza. La capacidad de respirar, de decidir, de soportar un imprevisto sin derrumbarte. Cuando ese margen desaparece, la mente se vuelve más frágil. No porque seas débil, sino porque vivir con pagos pendientes es vivir con una parte del futuro ya vendida. Hay una diferencia esencial entre usar el dinero y deberlo. Cuando usas dinero, decides. Cuando lo debes, obedeces. Y esa obediencia tiene un precio que va más allá de los intereses. Te roba tranquilidad. Te roba foco. Te roba dignidad. Te obliga a aceptar situaciones que, de otro modo, no tolerarías. Te obliga a callar cuando querrías hablar, a aguantar cuando querrías marcharte, a conformarte cuando querrías construir algo distinto. La deuda no solo afecta a tu cuenta, afecta a tu carácter, porque te enseña, sin darte cuenta, a vivir bajo presión constante. Y la presión constante es terreno fértil para las peores decisiones. Las decisiones precipitadas. No toda deuda es igual. Hay compromisos que se toman con serenidad, con cálculo, con un propósito claro, para sostener una estructura de vida o para levantar un proyecto. Pero esa excepción no cambia la regla principal. La deuda nacida del deseo inmediato es una trampa, porque el deseo inmediato no conoce el mañana, solo conoce el alivio de ahora. Y el alivio de ahora, si se compra con cuotas, se convierte en ansiedad sostenida. El placer se disfruta en un instante. La factura se vive durante meses. Eso crea una asimetría cruel. Un momento brillante a cambio de una temporada de sombra. Y esa sombra, cuando se acumula, se vuelve un clima. La filosofía estoica no demoniza la realidad. No te pide que vivas como si el mundo fuese simple. Te pide que mires las cosas por lo que son, sin maquillaje. La deuda es una obligación, y una obligación es una carga moral, no porque sea pecado, sino porque te compromete, te exige, te ata. Por eso, el primer acto de fortaleza en este terreno es dejar de tratar las cuotas como si fueran aire. Cada cuota es una porción de tu vida que ya está asignada. Cada cuota es una orden escrita. Antes de elegir, paga. Y si sigues acumulando órdenes, llega un punto en que ya no vives, ejecutas. Hay además un veneno moderno que agrava todo esto: el cómpralo ahora, págalo después. Suena inocente, incluso inteligente, como si fueras alguien que sabe administrar. Pero, para muchos, es simplemente una puerta abierta al autoengaño. Porque transforma el dolor del pago en algo lejano, difuso, casi irreal. Y cuando el dolor del pago desaparece, el freno natural también. Es como comer sin sentir saciedad. Tarde o temprano el cuerpo pasa factura. Con el dinero ocurre lo mismo. Si la compra no duele en el momento,
La mente pierde el sentido de medida. Acumulas decisiones sin peso, y un día el peso cae de golpe. El interés, por su parte, es la forma matemática del desgaste. No grita, no amenaza, no dramatiza, simplemente trabaja. Trabaja mientras tú duermes, mientras tú te distraes, mientras tú pospones. Y lo hace siempre en la misma dirección. De ti hacia afuera. Es un impuesto privado sobre tu falta de claridad. Y lo más duro es que no se cobra cuando estás fuerte, se cobra cuando estás cansado. Te visita en el peor momento, cuando hay un imprevisto, cuando baja el ánimo, cuando la vida aprieta. En ese instante descubres que no solo te falta dinero, te falta espacio. Y sin espacio, la mente se vuelve estrecha. Y una mente estrecha se equivoca más. La salida no es el miedo, es la lucidez. La lucidez dice, la deuda no es un estilo de vida, es un estado de emergencia que la sociedad ha normalizado. No es lo que hace todo el mundo. Es lo que le ocurre a quien confunde comodidad con libertad. La comodidad comprada a plazos se parece a la libertad solo por fuera. Por dentro, es dependencia. Y la dependencia siempre termina pidiendo más. Porque cuando te acostumbras a vivir adelantado, el presente empieza a parecer insuficiente. Y entonces el endeudamiento ya no es una decisión, es una inercia. En este punto, la templanza se convierte en coraje. Coraje para mirar la realidad sin excusas. Coraje para soportar el pequeño malestar de decir no hoy, a cambio de no sufrir la gran angustia de no poder decir sí mañana. Coraje para aceptar que algunas cosas no se compran todavía, y esa palabra, todavía, es un acto de poder. Porque todavía significa que tú mandas sobre el tiempo. Significa que no te gobierna la impaciencia. Significa que eres capaz de construir en lugar de improvisar. La disciplina aquí es simple, pero exigente, dejar de financiar caprichos con futuro. Dejar de convertir el mes siguiente en un cajero automático para el placer del mes actual. Volver al principio de realidad. Si algo no cabe sin romper tu calma, no cabe. Si para tenerlo necesitas apretar la garganta de tu margen, no te está sirviendo, te está comprando. Y cuando la compra te compra, ya no eres consumidor, eres consumido. La deuda también tiene una dimensión íntima que pocos mencionan. Te cambia por dentro. Te hace pensar en pequeño. Te hace negociar con tus valores. Te invita a mentirte con frases suaves. No es para tanto. Es una cuota mínima. Ya subiré ingresos. Pero vivir prometiendo que mañana arreglarás lo que hoy desordenas es un entrenamiento en fragilidad. Porque te acostumbra a posponer la responsabilidad. Y la responsabilidad, en los estoicos, no es una carga triste. Es la raíz de la paz. Solo descansa de verdad quien no se debe a demasiadas cosas. Cuando empiezas a liberar esas cadenas, aunque sea poco a poco, ocurre algo casi físico. El aire vuelve. Dejas de calcular cada gesto. Dejas de sentir que todo es urgente. Recuperas la posibilidad de elegir con calma. Y esa calma se convierte en una fuerza que se nota en todo. En cómo trabajas, en cómo duermes, en cómo hablas, en cómo miras el futuro. El dinero, entonces, deja de ser un tema de angustia, y se convierte en una cuestión de orden. Y el orden no llega por magia, llega por estructura. Después de ver con claridad el precio invisible de la deuda y el engaño del pago aplazado, el siguiente paso es levantar un mapa, una forma concreta de conducir tus recursos sin depender del ánimo del día, no para vivir encogido, sino para vivir con dirección. Porque la libertad financiera no empieza cuando ganas más, sino cuando tu vida deja de estar ya comprometida antes de empezar el mes. Hay quienes temen la palabra presupuesto, como si fuera una puerta que se cierra. La imaginan como una lista de prohibiciones, un castigo para la alegría, una camisa de fuerza, pero un presupuesto, entendido con mente estoica, no es una prisión. Es una brújula. No te quita vida, te la devuelve. Porque cuando no sabes a dónde va tu dinero, tampoco sabes a dónde va tu energía. Y cuando tu energía se dispersa, tu mente se dispersa con ella.
El orden financiero no es un capricho de gente fría, es una forma de respeto hacia tu propio tiempo. Conducir tu dinero sin un plan es como atravesar una ciudad desconocida de noche, sin mapa, confiando en que ya llegarás. A veces llegas, sí, pero con desvíos, cansancio y gastos innecesarios. Otras veces no llegas. Te pierdes en pequeñas calles de impulsos, en atajos que parecen cómodos y terminan complicándolo todo. El presupuesto es el mapa que evita la improvisación. Y la improvisación, en materia de dinero, suele ser el nombre elegante del autoengaño. La claridad empieza por un gesto humilde: mirar. No imaginar, no suponer, no justificar. Mirar lo que entra y lo que sale. La mayoría evita ese vistazo porque teme encontrarse con una verdad incómoda. Pero el estoicismo te enseña que la verdad no humilla. La mentira sí, la verdad te sitúa. La mentira te narcotiza. Un presupuesto es, primero, un acto de valentía, aceptar la realidad tal como es, para poder transformarla sin fantasías. No hay disciplina sin diagnóstico, igual que no hay salud sin conciencia del cuerpo. Y una vez miras, sucede algo importante: empiezas a recuperar el mando. Dejas de vivir a final de mes como si fuera un destino inevitable, y empiezas a construir el mes como una elección. Porque un presupuesto no es una fórmula matemática perfecta, es un reflejo de tus prioridades. Es la traducción de tus valores en números. Si dices que la paz te importa, debe aparecer en el presupuesto como margen. Si dices que tu salud te importa, debe aparecer en el presupuesto como cuidado. Si dices que tu futuro te importa, debe aparecer en el presupuesto como ahorro y preparación. Lo demás es discurso. Los estoicos hablaban de virtud como dirección del alma. En la práctica cotidiana, esa dirección se vuelve visible en lo que haces repetidamente. El presupuesto te permite poner repetición al servicio de tu carácter. Te ayuda a convertir decisiones difíciles en hábitos simples, porque muchas personas no fracasan por falta de voluntad, sino por falta de estructura. Cuando todo depende del ánimo del día, el día manda. Cuando hay estructura, el ánimo se acomoda. El presupuesto es esa estructura, un marco que reduce el ruido de las microdecisiones y libera energía para lo que realmente importa. Piensa en cuánta fatiga mental se crea cuando todo es improvisado. ¿Puedo permitírmelo? ¿Y si pasa algo? ¿Y si este mes no llego? Esa duda constante es un impuesto invisible sobre tu paz. Un buen presupuesto reduce la duda. No porque lo controle todo, sino porque delimita. Te dice: aquí sí, aquí no, aquí con cuidado. Y esa delimitación, lejos de ser triste, es liberadora, porque te permite disfrutar lo que eliges sin culpa. Cuando hay un espacio reservado para el disfrute deja de ser un robo al futuro. Se vuelve parte del plan. La mente estoica no busca rigidez, busca coherencia. Un presupuesto coherente no es el que te deja sin aire, sino el que te permite vivir con dignidad hoy y con estabilidad mañana. Por eso, el presupuesto no se construye desde la fantasía de perfección, sino desde la realidad de tu vida. Tiene que ser simple, claro y sostenible. Si es tan complejo que lo abandonas en una semana, se convierte en otro motivo de frustración. La disciplina útil es la que puedes repetir. La repetición es la madre del cambio. Hay algo más profundo. Presupuestar es entrenar las 4 virtudes en lo cotidiano. La prudencia aparece cuando asignas antes de gastar y no después. La templanza aparece cuando respetas límites sin sentir que te estás castigando. La valentía aparece cuando recortas lo que te ata aunque te cueste orgullo. Y la justicia aparece cuando cumples con tus responsabilidades, contigo, con tus deudas, con tu hogar, con tu palabra. Esa es la belleza del enfoque estoico. Convierte lo aparentemente material en entrenamiento moral. El dinero deja de ser un caos emocional y se convierte en una escuela de carácter. La mayoría cree que el problema financiero es falta de ingresos. A veces lo es, pero incluso entonces el orden importa. Porque cuando el dinero es escaso, el desorden es más caro. Cada euro perdido duele más.
cada gasto impulsivo tiene más peso. El presupuesto, en ese contexto, no es un lujo, es una protección. Te permite priorizar lo esencial sin drama. Te ayuda a evitar que la urgencia te convierta en presa fácil del crédito y de la compra aplazada. Y sobre todo, te da una sensación rara y poderosa. Aunque no tengas todo lo que quieres, estás conduciendo. Y conducir es mejor que ser arrastrado. También ocurre lo contrario. Cuando ganas más, un presupuesto te salva de un peligro silencioso. Porque el aumento de ingresos, sin estructura, suele traducirse en aumento de gastos y, con ello, en el mismo nivel de estrés pero con números más grandes. Sin mapa, el dinero extra no crea libertad, crea nuevas obligaciones. Un presupuesto consciente asegura que parte del crecimiento se convierta en margen, en colchón, en opciones, en esa capacidad de decir no cuando hace falta y sí cuando de verdad importa. En el día a día, presupuestar es una forma de meditación práctica. Es sentarte contigo mismo y decidir quién manda. No manda el anuncio, no manda la comparación, no manda el impulso, no manda el cansancio, mandas tú. Y mandar no significa controlar cada céntimo con ansiedad, sino establecer un rumbo y corregir cuando te desvíes. Porque el objetivo no es no fallar jamás. El objetivo es volver al rumbo sin castigarte. El estoicismo no celebra la perfección. Celebra la constancia. Cuando conviertes el presupuesto en hábito, ocurre un cambio en la relación con el tiempo. Dejas de vivir con la sensación de que el futuro es una amenaza y empiezas a sentirlo como un terreno que puedes preparar. Preparar no es predecirlo todo. Preparar es reconocer que habrá días difíciles y, aún así, construir una base. Esa base es lo que te permite atravesar los imprevistos sin traicionarte, sin tomar decisiones desesperadas, sin caer en la rueda del ahora y luego ya veremos. Y hay un efecto todavía más sutil. El presupuesto te devuelve la sencillez. Muchas compras desaparecen no porque te obligues a renunciar, sino porque pierden sentido. Cuando ves tu dinero alineado con tus prioridades, lo superfluo se vuelve evidente. No por moral, sino por claridad. Y la claridad, cuando llega, es adictiva de la mejor manera. Te gusta sentirte dueño de tu vida. Te gusta la paz de saber dónde estás. Te gusta no esconderte de los números. Te gusta cumplirte. Con este mapa en la mano, el siguiente paso es natural. Pasar de ordenar el presente a construir el futuro. No basta con no gastar de más, hay que aprender a fortalecer lo que no se ve. A invertir primero en aquello que nadie puede arrebatarte. Porque el dinero bien conducido no solo evita la ruina, crea posibilidades. Y las posibilidades, cuando están sostenidas por carácter, se convierten en libertad real. Cuando el presente deja de ser un incendio y se convierte en un terreno ordenado, aparece una tentación nueva. Creer que el futuro se compra. Que basta con colocar el dinero en el lugar correcto y, como por arte de magia, la vida se volverá segura. Es una ilusión comprensible, porque el miedo siempre busca garantías. Pero la visión estoica te devuelve a una verdad sobria. Lo único verdaderamente tuyo es tu facultad de elegir, tu carácter en acción, tu capacidad de mantener el juicio limpio cuando el mundo se agita. Todo lo demás, por valioso que sea, está sujeto al cambio. Por eso, el paso decisivo hacia una prosperidad real no empieza en un producto financiero. Empieza en una inversión más silenciosa y más rentable que cualquier cifra. Invertir en lo que nadie puede arrebatarte. Hay personas que piensan que invertir es solo multiplicar dinero. En realidad, invertir es decidir qué versión de ti alimentas. Cada euro que asignas es un voto por un tipo de vida. Puedes invertir en rapidez y atajos, y obtener una emoción breve a cambio de un riesgo largo. O puedes invertir en habilidad, disciplina, salud, claridad y reputación, y obtener algo que se acumula sin hacer ruido, competencia y estabilidad. El dinero puede crecer, sí, pero el crecimiento que más importa es el de tu capacidad para sostenerte cuando no hay garantías. Aquí reside una distinción esencial. Hay activos externos y activos internos.
Los externos cambian con el mercado, con las crisis, con los ciclos, con decisiones que no controlas. Los internos cambian contigo y dependen de ti. Un título profesional, una habilidad que dominas, un hábito de trabajo profundo, una forma de comunicar con precisión, una condición física sólida, una mente entrenada para resistir la ansiedad. Eso no fluctúa como una cotización, porque su raíz está en tu conducta diaria, y aunque el mundo pueda golpearte, no puede confiscar tu preparación. Puede retrasar resultados, pero no puede borrar tu capacidad. La mentalidad de Marcus Aurelio no era ingenua respecto a la fortuna. Sabía que un emperador podía perderlo todo, incluso rodeado de poder. Precisamente por eso, insistía en construir una fortaleza interior. En el terreno del dinero, esa fortaleza se traduce en priorizar primero aquello que aumenta tu valor como persona útil y confiable. Porque la seguridad no proviene de una cifra que hoy es alta y mañana es baja. Proviene de ser alguien capaz de crear valor una y otra vez, incluso en condiciones adversas. Cuando eres capaz, el miedo pierde fuerza. No desaparece del todo, pero ya no manda. Invertir en ti no es un eslogan de autoayuda. Es una estrategia concreta contra la fragilidad. Si dependes únicamente de un ingreso, de un jefe, de un sector, de un ciclo económico, vives en un equilibrio delicado. En cambio, si desarrollas habilidades transferibles, si cultivas tu disciplina, si fortaleces tu salud y tu claridad, tienes más palancas. Tu vida deja de ser una línea recta que se puede romper y se convierte en un tejido resistente. Esa resistencia es una forma de riqueza. Hay otra razón, más profunda. Para empezar por aquí, la prisa por hacer dinero suele ser una prisa por evitar una incomodidad interior. Se busca el atajo para no mirar el vacío, el cansancio, la falta de dirección. Y entonces aparecen las promesas rápidas. Inversiones milagro, riesgos maquillados, apuestas disfrazadas de inteligencia. La mente se agarra a esas promesas porque quiere una salida sin disciplina. Pero una prosperidad sin disciplina es una casa sin cimientos. Tal vez se levanta rápido, pero cualquier tormenta la derriba. El estoicismo te ofrece una alternativa: construir lento, pero firme. No con ansiedad, sino con constancia. Invertir en lo interno implica aceptar una verdad humillante para el ego y liberadora para la vida. No eres especial para el azar. No tienes un trato preferente con la fortuna. El mundo no te debe resultados rápidos. Lo único que puedes controlar es el esfuerzo que sostienes y la calidad de tus decisiones. Esa aceptación es lo contrario del derrotismo. Es madurez. Porque cuando dejas de esperar regalos del azar, empiezas a producir resultados desde tu conducta. Y esa producción, repetida, crea una confianza que no depende de los aplausos ni de los números del mes. Hay un tipo de inversión que muchos despreciarán por aburrida y que, sin embargo, es la más poderosa. Aprender a trabajar bien. Trabajar con enfoque. Entregar calidad. Ser alguien fiable. Cumplir. Mejorar. Pocas cosas generan más retorno en el largo plazo que una reputación sólida. La reputación no es fama. Es confianza. Y la confianza, cuando es real, abre puertas que el dinero no compra. Porque la gente confía en quien se gobierna. Y quien se gobierna, inspira. En una época de impulsos, la estabilidad se vuelve un valor raro y buscado. A esa reputación se suma una inversión todavía más básica: la salud. El cuerpo es el instrumento con el que generas valor, cuidas a los tuyos y sostienes tu disciplina. Si lo descuidas, pagas con intereses, como en la deuda, pero en un banco más cruel. El tiempo, el dinero puede recuperarse. La energía perdida no siempre. Por eso, elegir descanso, movimiento, alimentación decente, no es un lujo cuando sobre. Es una decisión financiera en el sentido más profundo. Protege tu capacidad de actuar, y tu capacidad de actuar es tu mayor capital. Invertir en ti también significa invertir en tu mente. Aprender a pensar con claridad. A distinguir información de ruido. A resistir la emoción del momento.
Vivimos rodeados de estímulos que intentan secuestrar la atención. Quien no protege su atención, pierde la vida a plazos. Y una mente dispersa comete errores caros. Decisiones precipitadas, compras impulsivas, apuestas irracionales, promesas que no puede sostener. La atención, bien cuidada, te permite ver oportunidades reales y evitar trampas brillantes. Es un filtro de supervivencia en un mundo saturado. Al mismo tiempo, esta inversión interna te protege de un enemigo silencioso, la arrogancia financiera. Ese impulso de creer que ya lo he entendido, que ahora sí, que yo controlo. El estoico es humilde no por inseguridad, sino por lucidez. Sabe que la fortuna es variable y que el ego se equivoca con facilidad. Por eso, la prudencia se convierte en un hábito. La prudencia no es miedo, es respeto por la realidad. Te impide apostar lo que no puedes perder. Te recuerda que la estabilidad es una victoria, no una mediocridad. En este punto, el dinero externo empieza a colocarse en su sitio. No como salvación, sino como amplificador. Cuando tienes hábitos sólidos, el dinero amplifica tu coherencia. Te permite hacer más de lo que ya haces bien. Pero si no tienes hábitos, el dinero amplifica el desorden. Por eso, tanta gente se sorprende al ganar más y no sentirse mejor. El problema no era la cantidad, era la estructura interior. El estoicismo te ahorra ese desengaño. Te invita a ser primero la clase de persona que puede sostener lo que desea. Y hay un último giro, quizá el más inspirador. Cuando inviertes en tu carácter, también inviertes en tu libertad moral. Ya no necesitas traicionarte por dinero. Ya no aceptas trabajos o acuerdos que te degradan solo por miedo. Ya no te vendes barato. Puedes negociar desde dignidad, no desde urgencia. Puedes elegir mejor, porque tu vida no está apretada por dentro. Esa es la prosperidad que pocos muestran, y muchos envidian sin saberlo, la capacidad de vivir de acuerdo con tu conciencia. Con este fundamento, entonces sí, tiene sentido mirar hacia afuera y pensar en crecimiento material con cabeza fría. Porque ahora tu objetivo no es perseguir una cifra por ansiedad, sino construir estabilidad y opciones desde la prudencia. La siguiente etapa consistirá en enfrentar una de las trampas más sofisticadas del dinero: el deseo de ser visto, la compra como lenguaje de estatus, la necesidad de validación disfrazada de éxito. Y esa batalla no se gana con más ingresos, sino con una mente que ya sabe quién es sin necesidad de demostrarlo. Hay una pobreza que no se ve en la cuenta bancaria, y sin embargo, gobierna decisiones cada día, la pobreza de depender de la mirada ajena. Es un hambre silenciosa, elegante, socialmente aceptada. No pide pan, pide aprobación. No busca techo. Busca estatus. Y cuando esa necesidad toma el mando, el dinero deja de ser una herramienta para vivir y se convierte en un idioma para demostrar. Se compra para pertenecer, para impresionar, para evitar la incomodidad de sentirse menos. En esa lógica, no importa lo que algo te aporta, importa lo que algo dice de ti ante los demás. Y ahí empieza una cadena difícil de romper. La cadena del consumo como identidad. La sociedad moderna no te obliga a compararte, pero te entrena para hacerlo. Basta con abrir una pantalla para que el mundo desfile: viajes, cuerpos, coches, restaurantes, relojes, reformas, éxitos empaquetados en imágenes perfectas. Y lo más peligroso no es que esas imágenes existan, sino lo que despiertan dentro. Porque la comparación no solo mide, acusa, susurra que tu vida está incompleta, que vas tarde, que te falta algo, que tu valor está por debajo. Entonces aparece el impulso de corregir la falta con un gesto visible. Se compra una señal, no una solución, una señal. Una prueba ante el tribunal de las opiniones. El estoicismo corta ese juicio de raíz con una idea que parece simple, y sin embargo es revolucionaria. La opinión de los demás no está en tu control. Puedes hacer lo correcto y ser malinterpretado. Puedes ser prudente y ser llamado cobarde. Puedes ser templado y ser llamado aburrido. Puedes trabajar en silencio y ser ignorado.
Vas a colocar tu paz en manos de algo que cambia con cada persona, con cada día, con cada humor. Si lo haces, te condenas a una vida de negociación constante. Y en esa negociación, el dinero es el soborno más común. Mírame, respétame, confírmame. La compra por estatus es una forma de miedo. Miedo a no ser suficiente sin adornos, miedo a no pertenecer si no exhibes, miedo a ser invisible. Y como esos miedos no se curan con objetos, exigen repetición. Hoy compras una señal y mañana necesitas otra. Lo que antes destacaba, ahora es normal. Lo que antes te hacía sentir seguro, ahora te deja con la misma inquietud. Es una rueda que se alimenta de la inseguridad. Por eso, aunque el gasto parezca capricho, en realidad suele ser una estrategia desesperada por controlar una emoción. Y no hay control real ahí. Solo hay alivio temporal. El estoico no se burla de ese impulso. Lo observa con honestidad. Sabe que el ser humano quiere ser visto. Pero también sabe que hay dos maneras de ser visto: por el brillo o por la sustancia. El brillo depende de objetos y circunstancias. La sustancia depende de tu conducta. El brillo te da atención rápida y vacía. La sustancia te da respeto lento y estable. Y el respeto estable no se compra. Se gana con consistencia, con carácter, con el tipo de presencia que no necesita anuncios. El dinero puede adornar, sí, pero no puede sustituir la solidez. De hecho, a menudo la delata. Cuanto más gritas con lo que tienes, más sospecha el mundo de lo que te falta. Comprar para demostrar también tiene un coste invisible. Te hace vivir hacia afuera. Te empuja a construir una vida que se vea bien, aunque no se sienta bien. Y cuando una vida se construye para ser observada, se vuelve frágil. Necesita mantenimiento constante. Necesita aprobación constante. Necesita subir el listón para no desaparecer. Esa fragilidad es agotadora. No por el trabajo, sino por el teatro. Porque la persona que vive para impresionar nunca descansa del todo. Siempre está actuando. Y actuar cansa el alma. La templanza aquí adopta una forma concreta: aprender a diferenciar entre deseo y miedo. Hay deseos sanos, auténticos, conectados con tu vida real. Una herramienta que te ayuda a trabajar mejor. Una mejora que cuida tu salud. Una experiencia que te enriquece de verdad. Y hay deseos que son miedo maquillado. El impulso de no quedarte atrás, de no ser juzgado, de no sentir vergüenza. Esos deseos, cuando los obedeces, no te elevan, te aprietan. Porque te vuelven dependiente del juicio colectivo. Y el juicio colectivo nunca es saciable. El camino estoico consiste en retirar tu identidad de las cosas. No para vivir sin cosas, sino para no confundirte con ellas. No eres tu marca. No eres tu coche. No eres tu ropa. No eres la foto de un lugar. No eres un símbolo. Eres tu capacidad de elegir lo correcto cuando nadie aplaude. Eres tu paciencia cuando nadie ve el esfuerzo. Eres tu palabra cumplida cuando no hay recompensa inmediata. Cuando colocas tu identidad ahí, el consumo por estatus pierde fuerza, porque ya no tiene dónde enganchar. No puede comprarte si tú no te vendes. Hay un acto silencioso que cambia la vida: dejar de gastar para explicar quién eres. La gente que de verdad está en paz no necesita convencer, no necesita demostrar, no necesita participar en todas las carreras. Puede entrar en una conversación sin sentirse menos. Puede decir, no lo tengo sin vergüenza. Puede decir, no lo quiero sin excusas. Esa libertad es rara. Y precisamente por rara, es valiosa. Porque te da una ventaja enorme. Reduces gastos que nacen del miedo y recuperas recursos para lo que sí sostiene tu vida. Además, cuando sueltas la necesidad de impresionar, tu mirada se vuelve más fina. Empiezas a ver el juego desde fuera. Ves cómo la industria del estatus fabrica inseguridades para vender soluciones. Ves cómo se convierte la comparación en entretenimiento y la envidia en hábito. Ves cómo se confunde lujo con felicidad y movimiento con progreso. Esa visión te protege, te vuelve menos manipulable.
Y ser menos manipulable es una forma de riqueza que el mercado no puede ofrecerte. Pero no se trata solo de ahorrar dinero, se trata de ahorrar alma, porque gastar por estatus consume algo más que euros, consume atención y carácter. Te empuja a valorar lo superficial, a competir por símbolos, a medir tu vida en referencias ajenas. Y cuando tu mente se acostumbra a medir así, incluso lo bueno pierde sabor. Nada es suficiente, porque siempre hay alguien con más. Esa es la condena del comparador. Su felicidad depende de la derrota de otros o del no existencia de otros. No hay descanso ahí, solo tensión. El estoico, en cambio, elige una medida distinta. Se mide por su coherencia. Se pregunta si ha vivido según sus principios. Si ha sido justo. Si ha sido templado. Si ha sido valiente. Si ha sido prudente. Esa medida no depende de fotos ni de opiniones. Y cuando te mides así, empiezas a ganar una dignidad tranquila. Dejas de buscar respeto en señales y lo construyes en hechos. Y los hechos, cuando son consistentes, generan una reputación que no necesita espectáculo. Desde esa dignidad, el dinero se recoloca. Ya no lo usas para comprar una versión aceptable de ti. Lo usas para sostener tu vida real, para cuidar a los tuyos, para crear margen, para invertir en lo que te fortalece, para elegir sin prisa y, sobre todo, para mantener tu libertad interior intacta. Porque la pobreza más triste no es tener poco, es vivir siendo propiedad de la mirada ajena. Cuando te liberas de esa mirada, recuperas algo que vale más que cualquier señal de estatus, el silencio interior. Ese silencio es el lugar donde tus decisiones dejan de ser reacciones y se convierten en elecciones. Y con elecciones firmes, el camino se abre hacia una forma más alta de riqueza. Usar el dinero con justicia, cumplir tu palabra, pagar lo que debes, sostener lo correcto incluso cuando lo fácil sería aprovecharte. Porque la templanza te libera del impulso. La justicia te eleva por encima de la conveniencia. Y ahí, por fin, el dinero deja de ser una prueba de quién eres y se convierte en un instrumento de lo que decides ser. Cuando dejas de usar el dinero como máscara, aparece una pregunta más seria. ¿Para qué lo usas, entonces? Porque el dinero, liberado del teatro del estatus, revela su naturaleza real. Es poder de acción. Y todo poder de acción exige una brújula moral. Sin esa brújula, el dinero se convierte en una fuerza ciega. Puede construir o destruir, puede cuidar o corromper. Puede ampliar tu virtud o amplificar tu ego. Los estoicos no temían al dinero, temían a la mente que se cree dueña del mundo cuando lo tiene. Por eso, después de la templanza, llega la justicia. La templanza te enseña a no ser arrastrado, la justicia te enseña a no arrastrar a otros. La justicia en el terreno del dinero no es un discurso bonito. Es una forma de vivir. Es pagar lo que debes sin trampas. Es cumplir lo prometido aunque nadie esté mirando. Es tratar a las personas como fines y no como medios. Es reconocer que, aunque el mercado aplauda la astucia, tu conciencia no se compra. La justicia es el tipo de riqueza que no depende de la bonanza. Incluso en la escasez puedes ser justo. Incluso en la abundancia, puedes ser justo. Y esa constancia, precisamente, es lo que te convierte en alguien fiable. En una época en la que todo se negocia, la fiabilidad se vuelve un tesoro. Hay gente que no entiende lo valioso que es tener una palabra que vale. Piensan que la viveza les da ventaja, pero la ventaja real, a largo plazo, la tiene quien inspira confianza. Porque la confianza abre puertas que el dinero no abre. La confianza crea oportunidades sin necesidad de pedirlas. La confianza atrae alianzas, proyectos, recomendaciones, respeto. Y la confianza se construye con justicia cotidiana. En cómo pagas, cómo cobras, cómo negocias, cómo decides cuándo podrías aprovecharte. La injusticia financiera rara vez empieza como un gran acto. Empieza en lo pequeño. Una excusa para retrasar un pago. Un truco para esquivar una responsabilidad. Una media verdad para cerrar una venta. Un abuso sutil del tiempo ajeno. Una comisión escondida.
una letra pequeña que confías en que nadie leerá. Y cada pequeño acto tiene un efecto interior. Puede que ganes algo afuera, pero pierdes algo adentro. Pierdes rectitud. Y la rectitud es la base de la paz. No hay descanso profundo para quien se acostumbra a doblar la verdad. Porque vivir de manera torcida obliga a estar siempre vigilante. A recordar qué dijiste, a justificarte, a cubrir huellas. Eso es cansancio moral. Y el cansancio moral termina filtrándose en todo. La justicia, en cambio, simplifica la vida. Te permite caminar sin dobleces, te permite dormir sin esa tensión sutil de haber hecho algo que no encaja con lo que dices que eres. Y esa sencillez interior es un capital enorme. Porque cuando tu mente no está ocupada defendiéndose, puede construir, puede crear, puede aprender, puede trabajar con claridad. La justicia es productividad del alma. Ahorra energía que de otro modo se perdería en excusas. Hay además una verdad que cuesta aceptar. La forma en que manejas el dinero revela tu verdadero carácter más que cualquier discurso. Puedes hablar de valores, de ética, de humanidad, pero cuando llega la oportunidad de sacar ventaja injusta, ahí se ve quién manda en ti. El estoico no espera ser perfecto, espera ser coherente. Y la coherencia se prueba en los momentos en que podrías hacer daño y nadie te castigaría. La justicia es elegir no hacerlo, no por miedo a consecuencias, sino por respeto a tu propia dignidad. La dignidad es un concepto que el mundo moderno ha debilitado. Lo ha sustituido por resultados y éxito. Pero la dignidad es el núcleo del ser humano. Es la sensación de estar en paz contigo mismo, de no estar en venta, de no necesitar rebajar tu integridad para conseguir lo que quieres. Y, en finanzas, esa dignidad se traduce en algo muy concreto. No buscar ganar a costa de otro de forma desleal. No exprimir al débil. No engañar al confiado. No aprovechar la ignorancia de alguien para venderle lo que no necesita. Porque si tu prosperidad depende de la desinformación ajena, no es prosperidad, es saqueo maquillado. La justicia también implica responsabilidad. No solo hacia otros, sino hacia ti. Pagar tus cuentas a tiempo, ordenar tus compromisos, ser honesto con tu situación, no prometer lo que no puedes cumplir. Hay una justicia interna que consiste en no traicionar tu futuro. Cuando gastas sin freno, cuando te endeudas por orgullo, no solo te haces daño a ti, le haces daño a tu yo de mañana, que tendrá que cargar con la factura. Ser justo contigo mismo es no condenarte a vivir en urgencia por decisiones impulsivas. Es construir una vida que no necesite trampas para sostenerse. Y esa justicia interna se vuelve justicia externa de forma natural. Cuando te gobiernas, no necesitas dominar. Cuando tienes estabilidad, no necesitas exprimir. Cuando vives con templanza, puedes ser generoso sin teatro. Y aquí aparece una idea profundamente estoica. El dinero, bien usado, puede ser una herramienta de servicio. No en el sentido romántico de salvar al mundo, sino en el sentido sobrio de cumplir tu papel con decencia. Pagar salarios justos. Tratar bien a quien trabaja contigo. No regatear la dignidad de nadie, no apretar por placer. Ser firme en los acuerdos, claro en los límites, humano en las formas. Ese tipo de justicia crea un entorno más limpio alrededor de ti, y un entorno limpio reduce conflictos, reduce fricciones, reduce desgaste. La justicia no solo es moral, es estratégica. También conviene entender que la justicia no siempre es cómoda. Ser justo a veces cuesta. Cuesta dinero, cuesta oportunidades rápidas, cuesta aplausos de quienes celebran la astucia. Pero el estoico no vive para el aplauso, vive para la rectitud. Y la rectitud, aunque parezca un camino lento, es el único que no te envenena por dentro. Hay ganancias que dejan un regusto amargo porque nacen de algo torcido. Hay pérdidas que, sin embargo, dejan orgullo porque nacen de haber elegido bien. La justicia te enseña a valorar esa clase de orgullo. No el orgullo de ganar, sino el orgullo de no degradarte. La justicia también protege tus relaciones.
El dinero es una de las fuentes más comunes de resentimiento, rupturas y amargura. No por el dinero en sí, sino por la falta de claridad y de equidad. Un acuerdo poco claro se convierte en una herida lenta. Una deuda no reconocida se convierte en desprecio. Una promesa incumplida se convierte en desconfianza. La justicia, aplicada con firmeza y transparencia, evita esas corrosiones. Hace que las relaciones sean más simples, más honestas, menos cargadas. Y una vida con menos conflictos es una vida más rica, aunque el mundo no lo aplauda. En última instancia, la justicia es el puente entre el dinero y el sentido. Porque el dinero, sin sentido, se vuelve un fin vacío. Con justicia, el dinero se coloca al servicio de una vida bien vivida. Una vida en la que tus manos no solo reciben, sino que también sostienen. En la que tus decisiones no solo buscan beneficio, sino también decencia. En la que tu prosperidad no se construye sobre la fragilidad de otros, sino sobre la solidez de tu carácter. Y cuando ese puente está firme, aparece el siguiente desafío: la incertidumbre inevitable. Incluso siendo templado y justo, el mundo puede cambiar. Puede llegar la pérdida, el giro, el imprevisto. Por eso, la siguiente regla es aprender a prepararte sin paranoia, a crear un colchón sin obsesión, a mirar el futuro con prudencia y el presente con serenidad. Porque la auténtica riqueza no es evitar que la vida golpee. Es estar listo para recibir el golpe sin romperte por dentro. La vida no firma contratos de estabilidad. Puedes haber sido prudente, templado y justo, y aún así el suelo puede moverse bajo tus pies. Una enfermedad, un despido, una crisis, un error humano, un giro del mercado, una urgencia familiar. No porque el mundo te castigue, sino porque el mundo es así. Cambiante, indiferente a tus planes, imprevisible en su calendario. El estoicismo no promete inmunidad, promete preparación. No te ofrece un amuleto contra la pérdida, sino una mente capaz de atravesarla sin volverse salvaje. Y en el terreno del dinero, esa preparación tiene una forma muy concreta: vivir como alguien que podría perder, para no vivir aterrorizado ante la posibilidad de perder. Hay quienes se preparan desde la paranoia, acumulando por miedo, apretando por angustia, vigilando cada euro como si fuera el último. Ese tipo de preparación no es libertad, es otra cárcel, porque te hace vivir encogido, sin disfrutar, sospechando del mañana, como si el futuro fuese un depredador. La prudencia estoica es distinta, es sereno realismo. Es aceptar la incertidumbre sin dramatizarla y construir una base que te permita respirar cuando llegue la tormenta. No se trata de vivir esperando lo peor, sino de no vivir ingenuamente creyendo que nada malo pasará. La disciplina comienza con una idea que parece simple y, sin embargo, reordena la vida. Todo lo que tienes puede cambiar, incluso lo que hoy parece sólido. La casa, el trabajo, la salud, el reconocimiento, la estabilidad de un país, el equilibrio de una familia. Esa conciencia no es pesimismo, es claridad. Y la claridad, cuando se asienta, te da algo que la fantasía no da: calma. Porque el miedo crece en la negación. Cuando finges que nada puede pasar, cualquier golpe te destroza. Cuando aceptas que puede pasar, te vuelves menos vulnerable al shock. El golpe duele, sí, pero no te roba el suelo entero, porque ya sabías que el suelo era móvil. En el mundo estoico existe una práctica mental poderosa: imaginar la pérdida para valorar sin apego y prepararte sin ansiedad. No es recrearse en tragedias, es entrenar la mente para que no se sorprenda con violencia. En el dinero, esa práctica se traduce en una forma de vida: construir un colchón. No un colchón como símbolo de seguridad absoluta, sino como espacio de maniobra, espacio para decidir con dignidad cuando otros se desesperan, espacio para no vender tu integridad por urgencia, espacio para no convertir un imprevisto en una caída libre. El margen es tu aliado más silencioso. Cuando tienes margen, tu mente piensa mejor. Cuando no lo tienes, tu mente se estrecha. La estrechez mental te empuja a soluciones rápidas, créditos caros, promesas desesperadas, ventas precipitadas,
Acuerdos injustos. Es curioso, muchas malas decisiones financieras no nacen de la ignorancia, sino del pánico. Y el pánico nace de la falta de margen. Por eso, crear margen no es un acto de avaricia. Es un acto de compasión hacia tu futuro. Es reconocer que el yo de mañana también merece ser tratado con justicia. Prepararte también significa aceptar que la estabilidad no es un estado permanente, sino un equilibrio que se trabaja. El estoico no busca controlar el mundo, busca controlarse a sí mismo dentro del mundo. En finanzas, eso implica no basar tu vida en el supuesto de que siempre habrá la misma entrada, el mismo ritmo, la misma calma. Implica diseñar un sistema donde el golpe no te obligue a convertirte en alguien que no quieres ser. Porque el verdadero peligro de la crisis no es solo económico, es moral. La crisis puede tentarte a mentir, a tomar atajos, a traicionar acuerdos, a perder la templanza y convertirte en una versión de ti que luego te cuesta reconocer. La preparación estoica, por tanto, es doble, material y mental. Material, porque necesitas recursos para sostener lo básico sin ahogarte. Mental, porque necesitas fortaleza para no hundirte en el dramatismo, y ambas se alimentan. Cuando entrenas la mente para aceptar la incertidumbre, no te descontrolas con cada sobresalto. Cuando construyes recursos con disciplina, la mente no entra en pánico ante cada imprevisto. Es un círculo virtuoso, calma que crea orden. Orden que crea más calma. Hay personas que evitan preparar un colchón porque lo sienten como una renuncia al disfrute. Creen que ahorrar es vivir menos. En realidad, ahorrar margen es vivir más. Más libre, más tranquilo, más dueño de tu tiempo. El disfrute sin margen es frágil, cualquier factura lo rompe. El disfrute con margen es estable, puede coexistir con la prudencia. Y esa coexistencia es el arte. Disfrutar sin destruir el futuro. El mundo te empuja a vivir como si el mañana fuera una extensión automática del hoy. El estoico te invita a vivir como si el mañana fuera una visita incierta, tratándolo con respeto. Prepararte también implica mirar los riesgos sin autoengaño. No se trata de imaginar catástrofes extravagantes, sino de asumir lo probable, una reparación, un mes flojo, un gasto médico, una subida de precios, un cambio laboral. La mayoría de esos golpes no son dramáticos, pero sí son suficientes para desordenar la vida de quien vive al límite. La prudencia consiste en dejar de vivir al límite. No por miedo, sino por dignidad. Vivir al límite te vuelve dependiente de que el mundo coopere. Y el mundo no coopera siempre. La mente estoica entiende algo fundamental. Lo que no controlas puede entrar, pero no debe gobernarte. Puedes perder dinero, pero no tienes por qué perderte a ti. Puedes atravesar un bache, pero no tienes por qué abandonar tu rectitud. Puedes sentir miedo, pero no tienes por qué obedecerlo. Esa distinción sentir sin rendirse es el corazón del entrenamiento. Porque el miedo es una alarma, no un comandante. Te informa, pero no decide. Y cuando lo recuerdas, incluso en momentos difíciles, conservas algo que ninguna crisis debería robarte, tu soberanía interior. Para sostener esa soberanía, conviene cultivar una relación sobria con la posesión. Apreciar lo que tienes sin aferrarte como si fuera eterno. Usar los bienes como herramientas, no como identidad. Recordar que tu valor no depende de mantener una cifra intacta. Porque, si tu identidad está amarrada al número, cualquier caída te destroza. En cambio, si tu identidad está amarrada al carácter, cualquier caída se vuelve una prueba, dura pero atravesable. El estoico no niega el dolor, lo encuadra. Y ese encuadre evita el derrumbe. Hay también un efecto social de la preparación que pocos consideran. Te permite estar presente para otros. Cuando vives sin margen, cada problema ajeno se siente como una amenaza, porque ya no puedes sostener ni lo tuyo. Cuando tienes margen, puedes ayudar sin resentimiento. Puedes ser generoso sin sentir que te condenas. Puedes compartir sin teatrillo. Esa capacidad de sostener a otros, incluso poco, es parte de una vida bien vivida. Y solo es posible cuando no estás viviendo con el agua al cuello. Lo más bello de este enfoque es que devuelve sentido al ahorro.
no es acumulación sin alma, es libertad en reserva. Es tiempo almacenado para no arrodillarte ante el pánico. Es dignidad guardada para elegir en calma. Es la posibilidad de decir, puedo atravesar esto sin venderme. Y esa frase, cuando llega la tormenta, vale más que cualquier lujo. Con esa preparación, el ciclo se completa. Has aprendido a ordenar el presente, a vivir con templanza, a actuar con justicia y a respetar la incertidumbre sin volverte esclavo de ella. Solo queda la regla final, el propósito, porque el dinero, incluso bien administrado, se vuelve vacío si no está al servicio de una vida correcta. El cierre no es una técnica, es una decisión, usar el dinero para vivir bien, no usar la vida para perseguir dinero. Y cuando esa decisión se vuelve hábito, la riqueza deja de ser un objetivo y se convierte en una consecuencia natural de una mente firme. Al final del camino, cuando el ruido se disipa y las reglas dejan de ser frases para convertirse en hábitos, aparece una verdad que no necesita adornos. El dinero no era el centro. Nunca lo fue. El centro eras tú, tu mente, tu carácter, el modo en que te gobiernas cuando nadie te vigila y cuando el mundo te empuja. El dinero, con toda su potencia, solo amplifica lo que ya hay. Si hay templanza, amplifica serenidad. Si hay justicia, amplifica confianza. Si hay prudencia, amplifica estabilidad. Si hay vacío, amplifica ansiedad. Y por eso la regla final no se reduce a ganar más o gastar menos. La regla final es más exigente y más liberadora. Usar el dinero para vivir bien, no usar la vida para perseguir dinero. Hay una forma de vida que parece éxito desde fuera, y sin embargo, es una derrota íntima. Personas que acumulan, comparan, compiten, suben escalones, y aún así, sienten que la paz siempre queda para después. Cuando llegue a, entonces, cuando tenga, entonces. Ese entonces es un espejismo. Porque si no aprendes a estar en paz con lo suficiente, nunca estarás en paz con lo mucho. No porque falte dinero, sino porque falta dirección interior. La mente, cuando está desordenada, convierte cualquier abundancia en hambre. Y el hambre, cuando se vuelve hábito, no se sacia con cifras. Se sacia con sentido. Vivir bien no significa vivir cómodo en todo momento. Significa vivir con coherencia. Significa que tus acciones no traicionan tus principios. Significa que tu día a día no contradice aquello que dices valorar. Significa que el dinero ocupa el lugar que le corresponde. Un medio, no un altar. Porque cuando el dinero se vuelve altar, todo lo demás se vuelve sacrificio. El descanso, la salud, la familia, la honestidad, la dignidad, el tiempo. Se sacrifica sin que se note al principio, con pequeñas concesiones que parecen temporales. Y un día descubres que lo temporal se convirtió en vida. El estoico no desprecia el bienestar material. Lo reconoce como útil, incluso deseable, siempre que no exija la rendición del alma. Marcus Aurelio, rodeado de riquezas y poder, insistía en la misma idea con la que tú puedes cerrar este viaje. La grandeza de una persona no se mide por lo que posee, sino por lo que es capaz de conservar dentro mientras lo posee. Puedes tener recursos y seguir siendo humano. Puedes tener margen y seguir siendo justo. Puedes vivir con comodidad y seguir siendo templado. Ese equilibrio es la verdadera maestría, no ser arrastrado por lo que tienes. Por eso, el objetivo final no es libertad financiera como etiqueta, sino libertad interior con recursos al servicio de esa libertad. Es poder elegir un trabajo por propósito y no solo por urgencia. Es poder rechazar lo que te degrada sin quedarte sin aire. Es poder ayudar a quien ama sin resentimiento. Es poder descansar sin culpa. Es poder dedicar tiempo a lo que te ennoblece. Aprender, crear, cuidar, servir, crecer. Esa es la vida bien vivida. No una vida de exhibición, sino una vida de construcción. Y aquí aparece una frase que puede servirte como regla diaria. No gastes tu vida para comprar impresiones. La vida es lo más caro que pagas. Y lo pagas cada día. Con tu atención, con tus horas, con tu energía.
Cuando lo recuerdas, el consumo impulsivo pierde su encanto, porque lo ves por lo que es, un intercambio. A veces, el intercambio merece la pena. Muchas veces no. La templanza te da el coraje de decir no a intercambios que te empobrecen por dentro. La prudencia te enseña a elegir con cabeza fría. La justicia te impide beneficiarte a costa de otros, y la preparación te permite soportar incertidumbre sin venderte. Todo converge en una sola dirección: vivir con intención. La intención es el tesoro que el mundo intenta robarte. Te roba intención cuando te empuja a reaccionar. Te roba intención cuando te acelera. Te roba intención cuando te hace creer que tu valor está en lo visible. Recuperar intención es recuperar vida. Es despertar y decidir, no ser empujado. Es mirar tus recursos y asignarlos según tus principios, no según tus impulsos. Es colocar límites, no por miedo, sino por dignidad. Es aceptar que no puedes controlarlo todo, pero sí puedes controlarte. Esa es la libertad, que no depende de un mercado, ni de un jefe, ni de una moda. Cuando el dinero se ordena bajo una intención clara, también cambia tu relación con el futuro. Ya no es una amenaza que debes comprar, ni una fantasía que debes perseguir. Es un terreno que se cultiva con acciones pequeñas y constantes. Y esa constancia se vuelve identidad. Te conviertes en alguien fiable para ti mismo. Ese es un logro enorme. Porque muchas personas se fallan a sí mismas una y otra vez, no por maldad, sino por falta de estructura interior. Tú, en cambio, puedes entrenarte para cumplirte. Y cuando te cumples, la autoestima deja de depender de opiniones y se convierte en consecuencia de hechos. Hay otra dimensión de este cierre. El dinero bien gobernado te libera para actuar con virtud. La virtud no es una pose moral, es una práctica. Ser generoso sin teatro. Ser justo sin necesidad de aplauso. Ser prudente aunque el entorno celebre el riesgo. Ser templado aunque la tentación sea constante. Ser valiente cuando lo fácil sería ceder. El dinero, cuando no te domina, te permite ejercer esas virtudes con más margen. Y ese margen se traduce en una vida más limpia, menos conflicto, menos vergüenza, menos arrepentimiento. Y esto es crucial, no necesitas esperar a tener mucho para vivir así. La vida bien vivida no empieza con una cifra, empieza con una decisión. Empieza cuando dejas de posponer tu paz. Cuando eliges que tu dignidad no está en venta. Cuando decides que tus hábitos serán tu imperio, y tu mente tu fortaleza. Puedes empezar con poco, con límites modestos, con un orden básico, con un no firme a lo que te roba. Lo importante no es la magnitud del primer paso, sino la dirección. El estoico entiende que la dirección correcta, sostenida, convierte lo pequeño en sólido. Este viaje te deja una herencia práctica, una forma de mirar el dinero sin miedo y sin idolatría. Sin desesperación y sin arrogancia. Te deja un método, templanza para no caer, prudencia para elegir, justicia para no corromperte, preparación para no quebrarte, propósito para no vaciarte. Todo lo demás, ingresos, inversiones, oportunidades, será consecuencia, no fundamento. Porque lo que sostiene una vida no es una cuenta inflada, es un alma ordenada. Así que si quieres una regla final, una sola, que puedas llevar contigo sin complicaciones, que te sirva en días buenos y en días difíciles, que corte el ruido como una espada limpia, que te recuerde quién manda en tu vida, es esta. El dinero es un servidor, tú eres el ciudadano de tu conciencia. Úsalo para fortalecer tu vida, no para sustituirla. Úsalo para ampliar tu libertad, no para comprar tu identidad. Úsalo para cuidar, construir y elegir con calma. Y cuando el mundo vuelva a intentar empujarte hacia la prisa, la comparación o la deuda disfrazada, vuelve a este punto sencillo. Tu vida no se mide por lo que acumulas, sino por la firmeza con la que te gobiernas. Porque al final, la riqueza que no envejece, la que no se derrumba con una crisis, la que no depende de que te aplaudan, la que no se pierde con un imprevisto, es la misma que los estoicos defendieron con serenidad. La riqueza de un carácter entero. Y un carácter entero convierte cualquier cantidad, poca o mucha,
en una vida digna de ser vivida.